Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Copano.news. En turno. Tenemos a Iván Flores en este momento en contacto. Gracias, Iván, por estar ahí. Te habíamos estado esperando con larga extensión. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, estoy muy... Buen día, Nicolás. Pero bueno, un problema de teléfono, nada más tuve que cambiarme para poder tener la conexión. Encontramos la luz en este momento que nos da el sur y es desde ahí que vamos a hablar de varios temas, pero es indudable que hay que partir en tu calidad de senador de la democracia cristiana, hablando de cómo es la discusión en la interna del partido. No quiero tu opinión todavía, porque tú puedes tener tu punto de vista acerca de hacia dónde ir, pero la discusión en las bases y en lo que ven los senadores, diputados de la DC, para poder entender hacia dónde van a ir dentro de esta elección primaria, cuál es el llamado, o si vamos a tener una sorpresa y de pronto vamos a ver un Durraga paseando ahí en Barrio Esmeralda de acá a las 9, o no, eso ya a las 10, eso lo descartamos. Cuéntame. Mira, la verdad es que no tengo claro qué es lo que está pasando, y esto lo digo no desde la ignorancia, sino que más bien desde la falta de información sobre, bueno, cuál es la estrategia que estamos siguiendo como partido. En la actualidad y hasta este momento no somos parte del gobierno, tampoco nos hemos considerado como parte de la oposición, porque no somos de derecha, de tal manera entonces que estamos aquí en este limbo de ubicatex político, que a mí en lo personal me complica y entiendo que la militancia también. Ahora, lo que ha ocurrido creo que es téngase presente desde la democracia cristiana hacia el progresismo, de decir, mire, en esto tenemos que ir todos. Pero, por otro lado, lo que ha asumido nuestro candidato, ex candidato, porque el plazo para inscripción de primaria fue hasta el 30, ¿no? O sea, ya estamos exactamente en la quema, y digo fue porque hasta el momento no ha ocurrido ningún acontecimiento que diga sí, van a haber primarias amplias dentro de lo que es la centroizquierda y la izquierda, incluyendo la democracia cristiana, o no. Y en ese contexto, entonces, yo creo que no vamos a tener más que una primaria y no dos primarias, como ha estado planteando nuestro candidato. Yo soy de la opinión de que tenemos que tener una primaria amplia, Nicolás. O sea, en la DC se plantearon algunos decir, ¿nos tenemos que meter a esta primaria? ¿Perdón? Entonces, en la DC se plantearon algunos, tenemos que meternos a la primaria que van a presentar hoy el arco progresista, ¿cómo se le llama? Bueno, algunos de nosotros opinamos que debe ser así. Claro. No tiene mucho afán ni mucho sentido, excepto marcar la diferencia con todos los demás, el tener que ir solos a una primaria. No tiene mayor sentido, a no ser que sea ese el propósito. Pero en términos electorales, la verdad es que no nos conviene. El camino propio no es una buena ruta, ¿no? Ya nos ha pasado de tener una buena representación parlamentaria a venir disminuyendo, por cuanto con el actual sistema electoral finalmente significa ganarle a todos los demás, y en la suma de los votos evidentemente no es un escenario conveniente. Lo hemos dicho, lo hemos señalado, y por otro lado, no perder la oportunidad y esto es un tema más bien interno, de hacer que cada militante sea un voto. La consulta, la motivación, la movilización del partido político, para mi gusto, es importante. Y se han estado tomando decisiones más bien que son populares para poder sostener esta tesis, que a mí me parece que no es sostenible, no es sustentable, ¿no? Que la democracia cristiana vaya sola. Si bien es cierto, hoy día tenemos una representación mermada en lo que hasta hace poquito éramos respecto de gobernadores, alcaldes, concejales, consejeros regionales, parlamentarios, hoy día no somos los mismos, y eso hay que entenderlo, y hay que hacer la lectura correcta de por qué nos está ocurriendo esto. Yo creo que es sencillamente una falta de sintonía con la realidad, con la cotidianidad de la gente, que hace que hayan otros partidos de distintos sectores que se sienten con mayor cercanía o identificación. Nosotros nos hemos alejado de los temas ciudadanos.
Y en esa lejanía de los temas ciudadanos, tengo una pregunta de nuestra compañera Geraldine González. Sí, senador. Entonces, Dele nomás. buenos días. Esto significaría que usted Buen día. iría a la primaria del oficialismo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, sin duda. ¿Y qué pasa si gana Janet Jara en ese caso? Bueno, las reglas del juego son las reglas del juego. Y ¿Apoyaría? en mi caso personal, a ver, yo tengo discrepancias importantes con el Partido Comunista, principalmente porque todos los proyectos, indefectiblemente, que tienen que ver con la violación de los derechos humanos, con la falta de democracia y libertades, o sea, estamos hablando por lejos de Venezuela, claramente, o del caso de Nicaragua, que casi nadie habla, pero es una dictadura brutal, o incluyendo el caso de Cuba. Finalmente, nosotros, todos los proyectos, que son proyectos de resolución, la mayoría cuando éramos diputados, o en este caso, los mismos, el mismo modelo de presentación al gobierno para decirle, oiga, algo tenemos que decir institucionalmente, ¿no? Desde el Estado de Chile respecto a lo que significa dictaduras que tenemos en Latinoamérica. La verdad es que el Partido Comunista indefectiblemente siempre ha rechazado la idea de una declaración amplia, nítida, sobre que en esos países tenemos dictaduras, ¿no? Y ahí tenemos un punto. Y tenemos otros puntos también. Pero aquí se trata de generar un arco mucho más amplio para darle gobernabilidad y continuidad a una serie de cambios que están ocurriendo en Chile, como los que ya hemos legislado respecto de mejoras sociales, ¿no? Una inclinación hacia la derecha significa no solamente frenar ese afán por obtener un poquito más de justicia social, por tener avances en lo que son algunas libertades individuales, o lo que significa sencillamente cambios estructurales en nuestra manera de relacionarnos en cuestiones económicas. En ese arco, entonces, necesitamos al mundo progresista, no necesitamos al mundo conservador, porque eso va a ser un freno, ¿no? O incluso peligrosamente puede ser un retroceso si es que un eventual gobierno de derecha llegase al poder con una mayoría parlamentaria. Y en ese contexto, entonces, ya vemos lo que está pasando en otros países. Y en este contexto yo digo que si vamos a ir o si era la propuesta nuestra, ¿no? Si vamos a ir a una primaria que sea amplia, y las reglas del juego están sobre la mesa, de tal manera que habrá que trabajar por candidaturas que son más cercanas a nosotros que algunas que son más lejanas. Estoy hablando institucionalmente, ¿eh? Institucionalmente, políticamente, partidariamente. Senador. Yo con Janet Jara tengo una estupenda relación. Si la pregunta era esa, como Sí. persona, yo le tengo una altísima valoración a Janet Jara, lo mismo que a Carolina Toá, como persona. El tema está en una cuestión ideológica. Entonces, como ya tuvimos una nueva mayoría, donde estaba desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, bueno, y el objeto no fue generar una coalición política, fue un acuerdo de gobernabilidad. O sea, si todo el arco del progresismo y la democracia cristiana se reúnen para darle gobernabilidad a Chile desde una base común, guardando las diferencias, a mí me parece que es lo más cercano a lo que había venido siendo la democracia cristiana. Y en vista de los escenarios, ¿usted preferiría que la DC llegara a la primera vuelta con el candidato Undurraga o que diera su apoyo a Carolina Toá? Bueno, aquí tenemos una cuestión reglamentaria y hay otra que está en el ámbito político. Desde el punto de vista reglamentario, y en esto yo no sé por qué ha habido tanto tironeo y tanta postura distinta, o a lo menos un par de posturas distintas, sobre lo que mandató la Junta Nacional de Partido, que es el órgano principal, ¿no? Es el máximo órgano del partido. La Junta Nacional, en el voto político inscrito en el CERVEL, señaló que Alberto Undurraga será el candidato presidencial de la democracia cristiana para ir a primarias y establece una serie de partidos con los cuales deberíamos ir a primarias. Pero al final dice, o aquellos partidos formalmente constituidos de acuerdo a el respaldo que dé la Mesa Nacional. Ese es el contexto. Entonces le está diciendo a nuestro candidato, mire, usted está mandatado para ir a primarias con estos partidos o con estos otros, y eso abre el arco completo si es que la directiva nacional está de acuerdo. Bueno, hasta este momento no hay dos primarias, pues,
Por lo tanto, si la democracia cristiana no tiene socios para ir a una primaria, no hay primarias dobles, ni tampoco hay candidato presidencial. Eso vence a las 24 horas, ¿no? Senador, entonces en esa línea, me parece que... Oiga, buena su camiseta. Buena su camiseta. Es bonita. Es un polerón de la selección. Oiga, dígame. Mire, me han echado mucha talla porque justo cuando Flores metió el gol, El Oreja Flores. yo tuve que viajar a Lima por pega hace tiempo, yo era diputado y compré el gorrito de Flores. No le explico lo que me decían cuando me puse el gorrito de Flores después senador, de ese famoso gol, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, si yo seguía la selección peruana en el Mundial de 2018 y en la eliminatoria. Le quiero contar algo, senador Flores, yo también soy Flores, me llamo Sebastián Flores, mucho gusto. Así que Oreja Flores, Iván Mucho Flores gusto. y Sebastián Flores conversando. Bueno, se me fue la pregunta, pero es un polerón de Perú, no una polera. Que compré. Bueno, flores para ustedes entonces, flores para ustedes. Ya Flores está. para todos. O sea, debemos ser parientes, los dos somos Flores para todos. Le quería preguntar sobre usted está en la interna, seguro está en los WhatsApp, está en la conversación. ¿Qué se va a hacer si nos puede adelantar? Porque, claro, ahora inscribe en una hora más, o en 40 minutos más, el oficialismo inscribe su primaria. Podría pasar que aparezca un Durraga de repente y se inscriba, lo cual no creo, a menos que usted me diga lo contrario. La otra opción que le planteaba mi compañera Geraldine es que vaya directo a primera vuelta. Entiendo que la DC mandató que tenía que ir a primaria con el socialismo democrático, que ese era el mandato de la directiva del partido. No se está logrando. Entonces, y le pido que me diga en función de los estatutos y lo que usted ve de la conversación en la interna. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿La DC va a tener candidato propio? ¿Se va a plegar a Carolina Toá? ¿Está una conversación en este momento? Los WhatsApp están en llamas discutiendo. Cuénteme qué está pasando. Le pido el cagüín, en realidad. Yo le voy a... Mire, ¿quiere que le cuente la firme? Sí, dame el cagüín, pues eso quiero. Con mi polerón de Perú. Te lo pido. El Perú. Le cuento la firme. Dele. No tengo idea. Ya, pero algo. Pero cuénteme qué se está conversando. No me cuente qué va a pasar. Cuénteme qué posiciones se están planteando, cuáles son los puntos del debate. No, y esa, de verdad, esa es la firme. No tengo idea lo que está pasando en este minuto. Supe lo que pasó anoche, ¿no? Estuve pendiente de algunas conversaciones. Lo que está pasando es que hasta este momento, que yo sepa, no hay una segunda primaria. Lo único que está ocurriendo es que el socialismo democrático está inscribiendo la candidatura de Carolina Toá, luego la bajada de los demás, y por otro lado están las candidaturas del Frente Amplio y del Partido Comunista. Esa es la primaria hasta el momento. Si la democracia cristiana no se inscribe en esa primaria, primero lo que va a ocurrir es que ya no hay más candidato. A partir de hoy en la noche no hay candidato. Porque el mandato de la democracia cristiana, como ya dije, no es exclusivamente para una primaria con el socialismo democrático. Lo establece al principio. Es el propósito de ese mandato, pero lo abre a otros partidos oficialmente constituidos, autorizados por la directiva nacional. Por lo tanto, puede ser con otros. Y yo espero que no sea con otros, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo espero que la democracia cristiana, si no va a incorporarse a esa primaria, se sume rápidamente a la candidatura del socialismo democrático, y hasta el momento esa candidatura única es la de Carolina Toá, ¿no? Yo creo que ese mandato va a ser rolado hacia allá, hacia apoyar a Carolina Toá, si es que nosotros no tenemos efectivamente socios para ir a una primaria distinta. Yo creo que hoy día, y en esto, estimado pariente, lo que debería ocurrir es que la democracia cristiana privilegie un buen acuerdo parlamentario, no teniendo posibilidades, porque aquí hay que ser honesto en política. Si mire, si uno puede hacer los gallitos que quiera, pero hay que ser honesto en política. Cuando uno tiene un candidato que no marca, aunque te duela, tienes que reconocer que es el escenario, pues. Porque si así como le pasó a Paulina, que es una gran mujer, yo le tengo muchísimo cariño a mi colega Bodanovich, ¿no? Pero no marcaba, pues, y fue una decisión que tuvieron que tomar. Carolina Toá la tiene difícil, pero está marcando un 7, un 8, un 6, dependiendo de la encuesta. Paulina no estaba, y en la última encuesta desaparecieron Undurraga y Bodanovich. Entonces, bueno, en un sentido de realidad, el Partido Socialista fue súper pragmático, y la democracia cristiana no podría pretender una candidatura casi
testimonial de un candidato que no aparece en las encuestas. Entonces, el sentido de realidad te dice, mire, ¿sabe qué? No nos está yendo bien con esta candidatura, digámoslo, busquemos una fórmula que permita que los principios de la democracia cristiana, los valores de la democracia cristiana, la postura de la democracia cristiana, que de repente está un poquito confusa, nos permita ir a una primaria amplia o sencillamente apoyar a una de las candidaturas que en este caso, por el primer mandato que tiene, es Carolina Toá. Claro. Así de simple. Entonces, ¿por qué nos damos más vuelta? Sí, muy razonable lo que plantea senador Pariente, porque al apoyar a Carolina Toá el partido estaría participando en las primarias finalmente, pues tendría una candidata no de su partido, pero estaría participando de las primarias y ahí, bueno, me imagino que la DC tendría que su militancia salir a hacerle campaña y todo eso, ¿no? ¿O no necesariamente? Pero por supuesto, si cuando uno pololea, lleva flores, lleva chocolate, te invita al cine y toda la historia, digamos, si eso es así, no teniendo un candidato que marque, no teniendo posibilidad de tener una primaria aparte con otros partidos políticos, automáticamente, por el mandato que está inscrito en el CELVER, se termina la candidatura de Undurraga. Fin de la historia por ese lado. Y en ese caso, entonces, si la democracia cristiana no se quiere quedar fuera, y sería una tontería que la democracia cristiana se quede fuera de el esfuerzo que debe hacer el progresismo. Y cuando digo, fíjese, cuando digo esfuerzo, no estoy hablando del cargo, no estoy hablando de cómo vamos ahí. Estoy hablando de un deber político. Nosotros no nos podemos asociar con la derecha. No nos podemos asociar porque nunca hemos sido de derecha. Hemos sido de centro-izquierda, esa es la definición. Y como no tenemos candidatura que represente a la centro-izquierda, tendremos que asociarnos con el socialismo democrático y apoyar a un candidato al socialismo democrático, que no es el nuestro, pero así es el juego, pues. Si tuvimos un pingo que corrió un poco cojo, no llegó a la misma velocidad ni a la meta que el resto de los pingos. Pues. Entonces, hoy día hay una candidata que está corriendo, que tiene una montura pesada, pero está corriendo, entonces hay que ver cómo la empujamos, pues. Cómo la empujamos y trabajemos por esa candidatura. Eso a cambio de que nos den el espacio que le corresponde a la democracia cristiana para tener una buena conversación. A mí me carga el término negociación, es un término que es castizo, que está en el diccionario, que es súper claro, pero a veces se entiende mal. Esto no es una trinque, es un acuerdo. Y por lo tanto, deberíamos tener un buen acuerdo electoral. O sea, seguimos teniendo base votante tal que pudiésemos no solamente satisfacer los intereses políticos de la ADC, sino que además sumar al conglomerado que pudiésemos formar con el socialismo democrático. Y yo lo digo desde fuera de la incumbencia. Yo no soy candidato ahora, no estoy defendiendo mi espacio. No tengo una elección. ¿Te fijas? Lo estoy haciendo institucionalmente. Yo creo que tenemos que centrarnos a tener 2 listas parlamentarias, porque en una no cabemos todos los partidos de la centroizquierda ni con la izquierda. Tenemos que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo, como ya ha ocurrido en otras circunstancias, que es un acuerdo que permite juntar adhesión en 2 listas. Po. Y ahí iremos con el Partido Socialista, que está también bastante golpeado, con el PPD, que tiene buenos nombres, pero tiene poca musculatura a nivel de las regiones, y el Partido Radical, que también está con riesgo de extinción, hay que decirlo con amistad cívica, con amistad política. Entonces tenemos que juntarnos, pues la receta es súper clara. Hacer lo contrario es una tontería. Es una tontería, muy pragmático no leer lo que nos está pasando. Muy pragmático lo que usted plantea. De hecho, el Frente Amplio unió a todos sus partidos y creó un puro gran partido. No digo que usted haga lo mismo, pero sí al menos revalidar lo que usted plantea, que es la vieja concertación, nada más, no es nada más ni nada menos que la vieja concertación, uniéndose en un escenario muy complejo que cada uno de los partidos, más allá que Carolina Toá tenga la candidata, no tiene la fuerza en regiones que tiene el PS y la EDC, y en el fondo es la alianza histórica, es pragmatismo. Bueno, pongámosle un poquitito de hialurónico, pongámosle un poquito, al Botox a mí no me gusta para nada, yo creo que se echan a perder cuando se ponen Botox, pero sí el hialurónico, pegué una estiradita, cambiamos el peinado, pero la concertación le hizo bien a este país. Tuvimos gobiernos exitosos, logramos consolidar la democracia, abrimos Chile al exterior, logramos tener un buen crecimiento económico, y cuando nos pusimos un poquito lesos ya nos empezamos los partidos políticos a pelear entre nosotros cuando podíamos haber sido un buen conglomerado. La irrupción del Frente Amplio fue justamente
porque había sectores que no estaban contentos con lo que habíamos logrado respecto de, por ejemplo, la oportunidad juvenil. Y por eso el Frente Amplio, la mayoría son jóvenes, no son viejos militantes. Y a los partidos tradicionales les cuesta atraer a la juventud. El discurso del Frente Amplio le hizo mucho sentido a jóvenes que habían perdido la esperanza. Así cuando una familia se la juega completa para juntar pesito a pesito para que el cabro vaya a la universidad y termina en la universidad y no tiene dónde instalarse, bueno, esa desesperanza cala fuerte, pues, y hay rebeldía, y hay molestia. Y entonces, bueno, y además algunas tonterías que se hacen en política hace que de pronto se generen nuevos movimientos. Eso fue lo que yo creo que pasó con el Frente Amplio. Otra cosa es que no les ha ido bien del todo con el gobierno, producto de inexperiencia, producto de que a veces el campeonismo no ayuda. Yo creo que siempre hay que conservar un poquito de humildad para decir, ¿sabéis qué más? Sí, yo voy en el camino correcto, pero no soy campeón, no tengo la experiencia y tengo que agarrarme de algunos que sí la tienen. Entonces, bueno, esa falta de generosidad, esa falta de humildad ha hecho que no seamos capaces de juntarnos dentro del progresismo. Yo soy primero en la fila para tratar de colaborar. El primero en la fila dentro de lo que a mí me compete nomás, te fijas, como para intentar mejorar nuestra capacidad de confiar los unos con los otros y de unirnos con sus diferencias, pues en la familia todos somos distintos, ¿no? Pero si la familia es la familia y nos juntamos el hermano menor con el menor y con el cabro chico que está aprendiendo y entre todos empujamos para adelante, siempre resultan buenas cosas. Y yo espero que aquí prime la claridad y la generosidad política y no el individualismo. Dejemos, mire, suficiente individualismo hay en la calle. Ujú. ¿Por qué no hacemos un poquitito más de un afán más colectivo? ¿Por qué no hacemos comunidad en vez de hacer cada uno se rasca con su propio uña y como pueda? Esa tarea es mucho más difícil cuando la enfrentamos como Estado. Así se respeta al partido de Frei Montalva, senador demócrata cristiano Iván Flores, de la región de Los Ríos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Copano.news en turno. Y bueno, suerte ahí. Oiga, y después hagamos un programa en Valdivia. Valdivia está precioso. Mira, bueno, tenemos anunciado un temporal con vientos de 70 kilómetros por hora, pero está precioso. Vénganse para acá. ¿Ah? Hay temporal este fin de semana en Valdivia, pero feliz yo me como un crudo en Kuzman con una cerveza artesanal con usted y conversamos sobre la selección peruana de fútbol masculino. Cuídese mucho, senador. Bueno, muy bien, encantado. Nos vemos, hasta luego. Chao. Una charla para entender lo que está pasando. Esta fue la conversación de hoy en Copano.news. En turno.